comienzos de año, Cuba otorgó beneficios de excarcelación a más de 500 personas sancionadas en el país. ¿Cómo transcurrió este proceso? El proceso de excarcelación es un proceso propio del sistema judicial y del sistema de derecho cubano. La propia Constitución lo establece. Por ejemplo, en el artículo 60 dice que al Estado cubano le interesa la reinserción social de las personas que cometen delitos. La reinserción social ocurre en el marco de la sociedad. Y en ese sentido luego las leyes lo desarrollan. Por ejemplo, las personas que son sancionadas a privación de libertad, cumplidos determinados requisitos del tiempo en que extinguen la sanción y la buena conducta que mantengan en los establecimientos penitenciarios, tienen derecho a que se analice la posibilidad de concederles beneficios de excarcelación. Es decir, de manera que aún sin haber extinguido su sanción, salgan a la sociedad, a vivir en sociedad y a recibir la influencia de la sociedad todavía durante una parte del cumplimiento de esa sanción. Ese proceso es un proceso continuo que se hace a lo largo de los años, hace muchos años, y que realmente ahora también se ha puesto en práctica una vez más con estas excarcelaciones. En algunos momentos se ha tildado por los adversarios de la revolución de que se trata de una amnistía, de un indulto, de que se ha hecho una actuación extraordinaria, digamos, por el sistema judicial y por el Estado cubano. Y yo tengo que decir que es parte de todo un proceso que sistemáticamente hacen los tribunales. Tú has dado una cifra, en algún momento van por alrededor de 500 personas, pero si vemos la cifra de personas que han recibido beneficios de esa naturaleza a lo largo del año, supera con mucho la cifra de 500 y tantas personas. Han salido, vamos a decir, se pasan de una decena de miles de personas que ya extinguieron una parte de su sanción y han recibido beneficios de excarcelación. ¿Y quiénes recibieron ese beneficio de excarcelación anticipada en esta ocasión? Bueno, lo recibieron sancionados penalmente en su momento, que ya extinguieron la parte de la sanción que las propias leyes establecen que es imprescindible cumplir, depende del rango de edades, etcétera. Generalmente es la mitad de la sanción, pero por ejemplo para los jóvenes es la tercera parte de la sanción, para los que son multiresidentes es las 2/3 partes de la sanción, y que ese cumplimiento de la sanción en establecimientos penitenciarios lo hicieron con un comportamiento adecuado, buena conducta, cumpliendo los requerimientos que tienen a los que están sometidos a la disciplina de los que están internos, y bueno, una vez que han cumplido con esos requisitos y que cumplen con lo establecido en las leyes, pues se somete a los tribunales la propuesta de concederles ese beneficio. Los tribunales lo analizan de manera colegiada, siempre hay un número de jueces que participan, no solo jueces profesionales, jueces legos también, tenemos esa característica en nuestra justicia, y toman la decisión de conceder o no el beneficio. Este año se ha hecho a lo largo de todo este año, estoy diciendo, en el año judicial 2024. Se hizo a lo largo de todo el año, como en los años precedentes, y este año también se está haciendo. Entonces, se ha concedido el beneficio a personas que han cometido delitos de diversa naturaleza. Que no estamos hablando de presos políticos. No, para nada. Que la prensa extranjera o la prensa anticubana se ha encargado de difundir, manipular esa decisión de país. Mira, en realidad ninguna de esas personas está ahí porque haya cometido delitos asociados a su vocación política, a sus ideas, son personas que cometieron delitos, por lo general delitos que le llamamos comunes, pueden ser delitos apropiativos, de robo, delitos de violencia, delitos que se dan asociados a las drogas, o por ejemplo al sacrificio ilegal de ganado mayor, que también están sancionados. Y hay personas también que han creado disturbios, que le han faltado respeto a las autoridades y a sus agentes en el uso de sus atribuciones. En el caso nuestro, las personas que se manifiestan y que enfrentan de manera violenta y desacatan la autoridad judicial son enjuiciados por estos casos. Nosotros sabemos de países, sobre todo, de donde vienen a veces opiniones como la que tú dices, que alguien que desacate una autoridad, ya sabemos el tratamiento que recibe. Frecuentemente a lo largo del año lo vemos. ¿Tú me entiendes? Aquellos que no acatan la autoridad de los agentes de la policía y todo, siempre las acciones incluso violentas a que son sometidos, algunas de las veces
incluso a costa de su muerte, de la muerte de esas personas que desobedecen. En Cuba no tenemos ese tipo de situación, pero hay personas que desacatan el mandato de las autoridades. Eso en el mundo entero es perseguible. Pues tras su toma de posesión el pasado 20 de enero, la nueva administración de Donald Trump amenaza con un grupo de acciones en política exterior que violan el derecho internacional. Sobre este tema y el uso de la mentira como arma política, trata el siguiente comentario de nuestro colega Oliver Zamora Oria. Buenas noches, Oliver. Buenas noches, Froilán, Giselle, y bueno, a ustedes también, televidentes. Recientemente se ha regado como pólvora por las redes sociales un supuesto grupo de medidas tomadas por Trump que afectan los vuelos y el envío de remesas hacia Cuba, entre otras. Resultó ser una fake news, como dijo Johanna Tablada, por ahora, porque el nivel de incertidumbre sobre los pasos que pudiera dar el mandatario es enorme y ya nos ha demostrado la capacidad que tiene para dar sorpresas. Pero en lo que me quiero detener es en el fenómeno de las fake news en las plataformas digitales, cuyos dueños, no olvidemos ese detalle, estaban en primera fila, cerquita de Dios, en la toma de posesión de Trump, y es que debemos de tener en cuenta bien claro que este personaje y su entorno han hecho de las noticias falsas un instrumento político. Recordemos las innumerables mentiras durante su campaña y su anterior administración. Nosotros los cubanos podemos dar fe, desde aquellos supuestos ataques sónicos hasta nuestra ridícula condición de terroristas. ¿A dónde quiero llegar? A que en el periodo que sobreviene las noticias falsas volverán al centro de la estrategia mediática de la Casa Blanca. Y no seamos ingenuos ni superficiales al pensar que esto responde a una condición clínica de locura o a un irremediable vicio de mentir, o que solo son globos de ensayo para medir la reacción popular. Se trata sobre todo de una guerra psicológica que persigue crear estados de ánimos, manipular emociones y así allanarle el camino a una agenda política muchas veces inconstitucional, como lo fue quitar la nacionalidad por nacimiento o violatoria del derecho internacional, como es el bloqueo a Cuba, el ejemplo clásico, o el deseo de cambiar el nombre del Golfo de México o de apropiarse del Canal de Panamá. Por cierto, este último ejemplo nos funciona muy bien para explicar la lógica de este mecanismo. Trump ha dicho que el canal que ellos gentilmente le donaron a los panameños en 1999, bueno, pues está operado por soldados chinos y que le cobran a Estados Unidos tarifas exorbitantes. Es un claro disparate, pero un disparate útil, que apuntala muy bien el sentimiento antichino que el magnate, también a base de mentiras, ha alimentado en la sociedad estadounidense y que funciona mejor con esa autopercepción de país fuerte y elegido por Dios, una divinidad que, como dice el actual secretario de Estado, le da licencia para imponer sus intereses, aunque sean a través de la fuerza. Y por supuesto, ya que hablamos del personaje, aprovechamos para señalar que usar las fake news como herramienta política requiere de políticos como Marco Rubio, para los cuales mentir no es un conflicto moral. Ahora bien, hay dos cuestiones en este sentido que no debemos pasar por alto. Primero, ¿por qué la mentira? Por lo general se recurre a la mentira cuando no se tiene una política coherente entre discurso y hechos, cuando dices defender objetivos y principios que realmente no defiendes. Y volvemos al caso Cuba. ¿Cómo es posible que digas que luchas contra la migración ilegal y sostengas sanciones contra un país que están provocando una crisis migratoria hacia tu territorio? ¿Cómo puedes decir que lucharás por la paz y amenazas entonces con la fuerza, con robar territorios y tomar medidas que podrían ser la antesala de invasiones militares? ¿No es esto totalmente incoherente, para no decir hipócrita? Y segundo, ya mirando más hacia adentro de los Estados Unidos, mentir y manipular, por lo general, crea una autopercepción de superioridad y de invulnerabilidad. Trump, sin dudas, obtuvo una victoria, ganó la presidencia, tiene ambas cámaras del Congreso y una Corte Suprema que le es favorable. Sin embargo, podría creer que pisa un terreno más firme de lo que realmente es. Trump ganó solo con poco más del 30% de todo el padrón electoral. Una inmensa mayoría votó o por Harris o por otros partidos o simplemente se abstuvo. Y de ese % que le favoreció con su voto, no todos son del llamado núcleo duro trumpista.
Mentir y manipular es subestimar. Y subestimar la inteligencia de un pueblo nunca ha sido una buena apuesta. Muchos políticos, tras vivir su boom, lo han lamentado.